Vamos a hablar acerca de lo que es constitución. La constitución, según el autor Carl Smith, lo podíamos definir como una constitución estatal. Si bien es cierto, el Estado es una constitución de elementos como el territorio, la población, ah, ah, el sistema jurídico, etcétera, el- a lo que nos queremos referir cuando hablamos de constitución es a ese elemento que tienen todos los estados que ayudan a regular la conducta de las personas y de las instituciones que lo conforman. Podríamos decir entonces que la constitución es un conglomerado de normas que se establecen en su totalidad en un momento determinado de manera sistemática y exhaustiva para ayudar a determinar las funciones de las instituciones que la integran y de la sociedad para vivir y mantener el bien común. En este sentido, vamos a hablar un poquito acerca de dónde viene la idea de constitución. Si nos leemos en algunos artículos, en alguna revista, vamos a hablar que la primera constitución quizás fueron las tablas de Hammurabi, pero cuando nos vamos exactamente a ver en las concepciones de la constitución, qué es una constitución, cómo funciona una constitución, cuáles elementos básicos conforman el significado de una constitución, y nos vemos las tablas de Hammurabi, por ejemplo, lo que vemos es un código penal, no una constitución. Una constitución, para ser tal, según el artículo 16 de los derechos del hombre y del ciudadano, dice que para que una constitución sea constitución se tienen que tener en cuenta los derechos fundamentales y la distribución de poderes. En este sentido, durante la Revolución Francesa se empezó a cuestionar si tendría que tener el rey o la monarquía el poder suficiente para determinar la conducta tanto del Estado como de las sociedades y cómo funcionaba la política. Ese tipo de elementos que llevaron a la Revolución Francesa conformaron una nueva forma de pensamiento en donde el pueblo tenía que regirse a sí mismo. Pero ¿cómo el pueblo se puede regir a sí mismo si el pueblo no se puede ver de manera individual, sino como un colectivo? Y entonces aquí vienen las mayorías y las minorías. En determinado punto, los gobiernos decidieron que se había que crear una normativa que tuviera una capacidad vinculable hacia todos los elementos de la sociedad y eso incluye a las instituciones del Estado, a los que lo conforman, al funcionamiento, y así todos iban a estar dentro de un conglomerado en un pacto social. Es decir, el pacto social, todos los individuos aceptan estar bajo esta regulación. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar cuál es esta constitución? El señor Hans Kelsen nos hablaba en su pirámide de que la punta de la pirámide estaba conformada por la Constitución, norma suprema, Carta Magna, tiene varios nombres, pero en sí es la misma. ¿Por qué? Porque esta parte del triángulo no se encarga de reformar exactamente todos los aspectos de la vida, sino que lo hace de manera abierta, tanto de la vida política como de la vida social. ¿Por qué? Lo hace de las dos maneras, porque la Constitución tiene dos elementos, uno orgánico, y también tiene uno dogmático. En el dogmático se encarga de esas cosas abstractas que no podemos ver de manera tangible, pero sabemos que son necesarias y están ahí y se toman en cuenta, como los valores, los principios, los derechos fundamentales, etcétera. Y en la otra parte orgánica se encarga de establecer las distribuciones y competencias de las instituciones que forman un Estado. Es decir, en la Constitución de El Salvador tiene esos dos elementos, pero no separados, sino que están interconectados en diferentes segmentos de la Constitución. Ahora bien, ya hablamos del pacto social, que en el caso de los países democráticos como en El Salvador, se forma una asamblea constituyente que se va a encargar únicamente de crear la constitución. Y una vez creada esta constitución va a ser una- un poder que va a determinar la forma de conducta del resto de personas. Una constitución debe de tener características. Por ejemplo, la constitución salvadoreña es un documento escrito, es un documento flexible porque permite de algún modo que existan reformas y abre la ventana a una posible reforma constitucional completa. También tiene un elemento que no es una constitución que haya estado perenne en el tiempo desde un principio, sino que ha tenido que venir reformándose. De hecho, en El Salvador hemos visto en el blog que han habido 11 más o menos, quizás más constituciones, siendo la más representativa la de 1950 porque abarcaba mejor los derechos fundamentales de las personas. Bueno, se me acaban los 5 minutos. Muchas gracias por la atención. Buen día.